Hay un militar de la Fuerza Aérea Brasileña, ya está en la reserva, es el coronel aviador Ajax. Recientemente dio una entrevista compartiendo información sobre su carrera cuando era piloto en la Fuerza Aérea Brasileña, hablando de aeronaves que conoce bastante bien. Pero en cierto momento Ricardo Beccari, que es el anfitrión de ese otro podcast, le preguntó al coronel Ajax si alguna vez había visto un ovni y él dijo que sí. Contó el caso y agregó una historia de cuando conoció al mayor Gilberto Sani de Mello en la época en que él estaba activo, y ese mayor Gilberto Sani de Mello en una ocasión habló con él sobre la recolección de materiales de ovnis que fueron llevados a San José dos Campos. O sea, eso en Brasil es inédito. Es prácticamente el primer militar de la Fuerza Aérea que menciona materiales de ovnis, materiales no humanos, y que fueron enviados a San José dos Campos. O sea, el resultado. Él no sabe de qué fue, pero afirmó públicamente en un podcast ese tipo de situación de que el material fue llevado para allá. Eso es grandioso para la ufología brasileña porque es una confirmación de lo que ya sabíamos, y que los documentos aquí también hoy están comprobando que lamentablemente la sociedad brasileña es engañada en estos asuntos. O por lo menos se omite mucha información sobre el fenómeno objeto volador no identificado para las personas. Creo que en todo el mundo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, ¿no? Estoy seguro de que la gran mayoría de los países tiene una política de encubrimiento, con excepción, por ejemplo, si pensamos en Uruguay. Uruguay, desde 1979, tiene un organismo llamado CRIDOVNI, que es una comisión que recibe los reportes de ovnis y todo eso. Y ellos trabajan la Fuerza Aérea junto con los ufólogos civiles, junto con la prensa y también con la ciencia, digamos, científicos que ayudan en estos casos, cuando es necesario, ¿verdad? Supongamos que necesitan hacer un análisis de algo, entonces ellos lo tienen a su disposición. Entonces el CRIDOVNI, que existe desde 1979, me parece que es un poco más flexible, un poco más abierto en esos temas, aunque en las conclusiones a las que llegaron sobre el fenómeno, incluso publicadas en libros, ¿verdad? Hechos por militares allá en Uruguay, ellos dicen que solo el 3% de los casos reportados se trata de un fenómeno realmente anómalo, que no pueden explicar. Otros fenómenos que se reportan allá muchas veces son totalmente explicables dentro de la óptica de lo que conocemos en términos de aeronaves convencionales, en términos de fenómenos atmosféricos o astronómicos, ¿verdad? Que de vez en cuando también confunden, como los drones, ¿no? Armamento o incluso equipos, aviones, espías, cosas así. Actualmente vemos que está muy de moda, ¿no? Con los rumores de guerra y todo eso. Muchas veces nos encontramos con tecnologías que ni siquiera imaginábamos que existían, ¿verdad? Y ahora estamos viendo que se están utilizando con mucha fuerza, ¿no? Por parte de los países. Y entonces dicen, ah, pero eso ya existía. Puede ser que en algunos casos los ovnis reportados en el pasado sean estos objetos conocidos por los militares, pero que no se divulgaban antes. Mira, hay algo que también es interesante que pensemos. Antiguamente el fenómeno de los ovnis era llamado platillo volador, que con el tiempo se volvió un término bastante peyorativo. Después se quedó más como ovni, ¿no? Que era el objeto volador no identificado, ¿verdad? En inglés, y ahora más recientemente de 2022 a 2023 para acá, se adoptó la terminología fenómeno anómalo no identificado, que es en inglés, que en portugués sería fenómeno
anómalo no identificado, que significa fenómeno anómalo no identificado. ¿A dónde quiero llegar? Posiblemente el cambio de nombres del fenómeno ovni viene para ir desmoralizándolo cada vez más. Descartas una nomenclatura que ya está manchada y entras con una nueva nomenclatura, pero la nomenclatura fenómeno anómalo no identificado, ¿por qué? Es interesante porque no engloba solo ovnis, también engloba, por ejemplo, drones, espías, los ovnis, y también fenómenos atmosféricos y astronómicos que aún no han sido detectados o conocidos por la ciencia. Algunos que, por ejemplo, si tomas el plasma, algo que aún no se ha estudiado mucho, una energía, por ejemplo, esa energía de las puntas que tenemos en las montañas, el fuego. De hecho, todo eso terminará entrando en la terminología fenómeno anómalo no identificado, así que no todo lo que se va a clasificar será fenómeno anómalo no identificado. Hoy en día se trata de un ovni auténtico, de un fenómeno desconocido, cuya origen aún no sabemos si es extraterrestre, si es interdimensional. Existen teorías al respecto que se están estudiando. Los científicos están más inclinados a creer que se trata de algo de otra dimensión, interdimensional. Entonces la teoría extraterrestre también es viable, pero aún no ha sido comprobada, así como tampoco la interdimensional ha sido comprobada. Pero ahí lo que vemos dentro del fenómeno anómalo no identificado, incluso tienes el dron espía. Entonces, si viene un dron de China, por ejemplo, y entra en el espacio aéreo norteamericano, en el momento en que lo detectan, eso va a ser clasificado como un fenómeno anómalo no identificado, pero no necesariamente es una nave alienígena. Eso es malo, ¿verdad? Totalmente complicado, ¿verdad? Porque te da más margen para decir, mira, es esta cosa o es aquella otra cosa. Y así puedes encubrir, ocultar al público de una manera más suave. Antes que tenías el ovni, entonces el ovni es algo totalmente diferente relacionado con lo que estudiamos en el fenómeno ovni, en la ufología. Ahora, hoy no, hoy el fenómeno anómalo no identificado se volvió algo complicado. A veces podemos estar hablando del fenómeno ovni, pero también podemos estar hablando de un dron, podemos estar hablando de un fenómeno diferente que aún no ha sido catalogado, entonces es mucho más complicado. De esta forma es la manera que encontraron de encubrir el fenómeno una vez más. ¿Por qué es necesario ocultar, encubrir el fenómeno? Por la avaricia tecnológica que existe entre los países, porque quien tenga esa tecnología avanzada y totalmente eficiente que deja nuestra tecnología terrestre muy atrás, digamos así, quien la tenga va a tener poder, va a estar a la vanguardia en esa cuestión tecnológica. El miedo es que otro país lo descubra exactamente. Es realmente una carrera espacial, no sé, es una carrera ufológica, digamos así, como ocurrió en la época de la Guerra Fría, solo que con un enfoque ufológico, digamos así. Ver quién consigue más elementos, objetos, chips, algún circuito, alguna cosa para aplicar de cierta forma en tecnología, y la ingeniería inversa siendo usada en la tecnología avanzada de esta época. Por eso es tan buscado y oculto. No es solo la cuestión de la avaricia, eso salta a la vista. Pero también tenemos otras situaciones justificativas que son secundarias, por ejemplo, evitar el pánico, que eso puede pasar dependiendo de cómo lo digas. Hay una nave ahí, hay un extraterrestre de Varginha allá, si lo tocas, muere o algo así, entonces vas a generar un pánico innecesario ahí. Entonces, la cuestión del pánico también se usa para que ellos encubran eso del público. La otra cuestión es la cuestión religiosa que se ocultó de los segmentos religiosos, ese tema.
Aunque en algún momento en que haya una declaración de que existe vida extraterrestre, esos conceptos religiosos de que estamos solos en el planeta Tierra van a tener que cambiar. Y yo incluso creo que los líderes religiosos ya tienen hasta un discurso preparado para en el momento indicado salir al público, hablar de eso con sus fieles, con los miembros, con la membresía de la iglesia y todo eso. Pero es la religión, es algo que va a ser conflictivo, va a ser impactado de alguna forma. Es lógico que después de algún tiempo la gente termina acostumbrándose a eso. El ser humano es extremadamente adaptable a cualquier tipo de situación. Y otro factor que también sería importante mencionar, que también es secundario al ocultamiento de los ovnis, sería la cuestión de que nosotros pagamos impuestos al gobierno para la seguridad nacional, que en relación con los ovnis no existe. Entonces, tú estás financiando al gobierno, a las entidades, a las organizaciones militares de seguridad que cuando se enfrentan a un poder así, nuestra vida queda totalmente a la deriva ahí. Y ahí no hay impuesto que pague eso. Entonces, si el gobierno ya hubiera reconocido el fenómeno como algo real que está sucediendo, podría abrir una brecha para que se presentaran varios procesos judiciales por parte de personas que fueron perjudicadas por este fenómeno y que culparían al gobierno, a esas entidades de seguridad y exigirían una gran suma de dinero por el daño que sufrieron. Y ellos no lograron, de cierta forma, neutralizar o controlar este fenómeno, porque realmente no se puede controlar con la tecnología que tenemos frente a este fenómeno. Es algo totalmente insignificante y pequeño en comparación con el poder que ellos tienen. Pueden volverse invisibles, moverse de un lugar a otro, las velocidades que alcanzan con algunos objetos. Es algo increíble. Además del control que tienen sobre las personas de lanzar un rayo o algo así, la persona se queda inmóvil, paralizada. ¿Qué tecnología es esa que nosotros todavía no hemos desarrollado?